Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu misericordia en nuestra vida. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder crecer y a poder avanzar en nuestra santificación y a tomar cada medio de gracia, cada lección que vamos aprendiendo para aplicarla a nuestra vida, Señor. Señor, ayúdanos a poder ser honestos con nuestro pecado y a poder realmente vivir una vida de arrepentimiento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, hermanos, ¿cómo les fue con la tareita esta semana? ¿Bien? ¿Se pudo hacer? Bueno, a ver, alguien que comparta cuál es la diferencia entre el arrepentimiento del mundo y el arrepentimiento según Dios. Viviana, ¿puedes acercarte ahí al lado de Reves? Porque voy a hacer algo práctico. Sí, no pasa nada. No sé, no te va a ser quitado eso. Ujú. Sí, sí. Ahí tendríamos una similitud, pero ¿cuál sería la diferencia? Lo que anotaron, ¿eh? Lo que anotaron ahí. Pero lo que anotó, Patri, si tiene ahí anotadito. Ah, bueno. Ajá, claro. Sí, eso pasa. Esa sería una de las diferencias. ¿Qué decía? Exacto. Voy a repetir lo que dicen porque no se escucha el audio. Una diferencia que marca Johnny es que una tristeza produce temor al hombre y otra temor a Dios. ¿Sole? Ujú. Sí. Ujú, ujú. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguno más? Bastante contundente la respuesta. Em, bueno, alguien que mencione y explique 4 frutos de arrepentimiento verdadero, de los que no compartieron. Está Mabel, Gladys. ¿Cómo? Solicitud, ¿qué es eso? Exacto, ahí. Sí, es que eso es la idea. Ujú. Ajá, muy bien. Está bien una. ¿Otra? ¿Cómo? Sí. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Eso, ese es el ardiente afecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? Temor. ¿Qué es eso? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora, ¿cómo? Ajá. ¿Qué pusiste ahí? Ujú, ujú. Muy bien. Bueno, ¿qué tristeza se evidencia en tu vida ante el pecado? Y porque ahí quiero que hagamos algo práctico. Si Sole te puedes poner ahí entre medio de Viviana y Rebe y compartamos 5 minutos esta pregunta. Ellas tres, Johnny y Aldito, Albert Patri, si puede pasar Nadia a compartir con Joana, mi papá con Jorge y Pablito, y ustedes tres ahí también. Y contestamos esta pregunta que es más personal. Tenemos 5 minutitos, y ahí podemos parar un cachito, ponerle pausa al video, si quieres.
Bueno, vamos a continuar. En el mejor momento los interrumpo. Qué lindo poder compartir, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero nos queda la sensación de que usamos 5 o 6 minutos y pudimos compartir algo profundo. Eso es algo que podemos hacerlo en los recesos, en la social, poder abrir el corazón, poder tomar una preguntita y hacer la práctica. Em, y poder orar juntos, poder crecer. Así que es algo que vamos a implementar, pero sería lindo también hacerlo de manera espontánea, ¿no? Entonces, estamos viendo los medios de gracia para el cambio bíblico y vimos el arrepentimiento como un medio de gracia para cambiar, para que nuestro corazón sea conformado a Cristo. Lo que queremos quitar es lo que no corresponde a nuestra identidad, ¿no? De eso se trata el cambio. Queremos quitar todo lo que no es Cristo para que se vea Cristo en nuestra vida. Ese es el objetivo principal del cambio. No queremos cambiar porque simplemente estamos descontentos con nuestro estado, sino que el descontento parte de no mostrar a Cristo en nuestra vida, ¿no? Y en todo lo que el pecado distorsiona de él. Hoy vamos a ver otro medio de gracia que es la confesión. La confesión como medio de gracia para luchar contra el pecado. Es necesario que partamos de la idea básica de que la confesión y el arrepentimiento, estos dos temas que vimos, son necesarias en la vida de todo ser humano. En primer lugar, para salvación. Si ustedes ven ahí en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10, dice, y esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué se predica? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La confesión tiene que ver con decir lo mismo, es homologueo la palabra, el verbo en el texto griego, y tiene que ver con decir lo mismo en su forma más básica, ¿no? Decir lo mismo que qué, decir lo mismo que Dios dice. Dios determina y da el veredicto final de todo lo que es justo. Y cuando yo digo lo mismo acerca de la justicia de Dios, estoy confesando. Por ejemplo, cuando peco y trato mi pecado, como lo ve Dios, esa es una verdadera confesión del pecado, ¿no? Y si bien es necesario esto para la salvación, no deja de ser necesario, prioritario y urgente para la santificación. Y así es como lo debemos ver. Ahí en Primera de Juan, capítulo 1, estuvimos estudiando ese pasaje del versículo 5 al 10, y vemos que los creyentes verdaderos no niegan sus pecados, sino que los confiesan humildemente. ¿Te acordás ahí el texto? Te lo leo. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El autor va a comenzar con esta premisa, esta verdad objetiva. Dios es luz. La luz de Dios siempre va a estar asociada a su santidad, ¿no? Y no hay ninguna tinieblas en él. No hay grises en Dios. Él es luz. Y el autor va a poner algunas frases o algunas oraciones condicionales, ¿no? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Tener comunión con Dios se tiene que ver reflejado en una vida que vive en luz, no en tinieblas. En tinieblas tiene que ver con lo oculto, con estar entre las sombras, con una vida secreta. Eso es andar en tinieblas, con ocultar el pecado. Así que si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos una vida así, lo que estamos haciendo es mentir, ¿no? Mentir. No estamos diciendo, no estamos confesando, estamos mintiendo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Acá hay dos
dos elementos que se unen por esa conjunción y la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo. La comunión con el pueblo de Dios y la limpieza de nuestros pecados. Si andamos en luz, gozamos de una comunión con Dios y una comunión unos con otros, ¿no? O sea, no se puede vivir una vida espiritual en forma solitaria. No podemos tener comunión con Dios desde, bueno, esto es solamente exclusivo entre Dios y mi persona. No, no. Ahí esa conjunción pone estas dos proposiciones en la misma categoría. La comunión con el pueblo de Dios y la limpieza de nuestros pecados. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vimos todo el beneficio de la misericordia de Dios otorgada al creyente cuando el creyente confiesa su pecado, cuando él es honesto en la confesión. Así que lo que necesitamos es afirmarnos en la verdad y en la realidad de la confesión como un medio de gracia para alcanzar la misericordia de Dios y el perdón de nuestros pecados. Algo que vemos en cuanto a la confesión, de que la confesión honesta tenemos que reconocer que muchas veces no es fácil. No es fácil confesar nuestros pecados delante de otro pecador, frente a otro pecador, ¿no? No es fácil a veces admitir nuestros pecados aún delante de Dios, pero la confesión es necesaria. No hay cambio bíblico sin la confesión. No se puede cambiar. ¿Te acordás lo que dice Proverbios 28:13? Si confesamos nuestros pecados, Él es, no, perdón, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el versículo 14 a veces se nos pasa por alto, ¿no? Pero dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. O sea, ahí tenés un contraste, ¿no? Con el versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Sin embargo, el que endurece su corazón va a caer en el mal. Parte de endurecer el corazón tiene que ver con esta no confesión, con ocultar el pecado, con una vida secreta, oculta. Así que necesitamos entender que debemos confesar el pecado. ¿A quién debemos confesar el pecado? A Dios. Salmo 41:4 dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Y el Salmo 51:4 también dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces debemos confesar el pecado a Dios. ¿Pero a alguien más debemos confesar el pecado? A la persona que ofendimos. ¿Y a quién más? A los hermanos. ¿Y cómo sabemos que tenemos que confesar el pecado a los hermanos, a otras personas? ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? ¿Cómo? ¿En qué versículo? Sí, ahí tiene que ver con una confesión por implicación a otros, ¿no? Pero necesariamente se refiere en una confesión a Dios. ¿Cómo? Eh, prim- Primera de Juan 1:9, sí, tiene que, mira, les quiero mostrar algo. Em, la palabra ahí de, bueno, no tengo logos calogos, quería mostrársela en el texto original para que vean con qué está relacionado. A ver, vamos a ver. Juan. Si confesamos
La palabra ahí es homologomen, o sea, está en la primera persona. Y esto tiene que ver con confesar a Dios, homologomen. Y cuando vos vas a Santiago, capítulo 5, versículo 16, la palabra confesar ahí no es homologomen, es ek homologomen. ¿Se acuerdan lo que es ek? ¿Cómo? Sacar. Si confesar ya es suficiente, ¿por qué se agrega esa preposición ek de sacar, de fuera de? Porque está en un contexto congregacional. O sea, esta confesión en Santiago capítulo 5, versículo 16, tiene que ver con la confesión los unos a los otros. Y justamente, ¿no? Confesaos vuestras ofensas los unos a los otros, va a decir, ¿no? Unos a otros. Ahora, la confesión acá es en el contexto de la iglesia local, es hacia otras personas. Necesito confesar el pecado a otras personas. Entonces, en primer lugar, tengo que confesar el pecado a Dios, pero también tengo que confesar a las personas afectadas por el pecado. ¿Te acordás ahí en Lucas capítulo 15 lo que decía el hijo pródigo? Había afirmado en su mente qué clase de confesión iba a tener delante de su padre. Y antes de llegar a su padre, ¿qué se había propuesto? He pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que se decía a su corazón. Esa verdad traía a su mente. ¿Qué es lo que hizo cuando vio a su padre? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que le dijo el hijo al padre. Entonces, ahí tenemos que afirmar nuestra mente, ¿no? En pensar que la confesión no es solamente hacia Dios y listo, ya le pedí perdón a Dios, al final el que me va a perdonar es Dios, sino también que tengo que confesar el pecado a todas las personas afectadas. Debemos confesar el pecado a las personas afectadas. Y aún ahora vamos a ver algunas formas prácticas de cómo hacer esto, pero tenemos que afirmarnos en esta realidad. Vivimos en un mundo individualista que te dice, que te grita y te estimula que todo lo puedes hacer solo. Todo lo puedes solucionar solo, tenés que apelar a lo especial que sos, a las fuerzas que están ahí internas, y te va estimulando y te va empujando hacia una mentalidad individualista. Sin embargo, cuando vos abrazás el Evangelio, abrazás a Cristo por fe, lo que abrazás también es una familia que te va a ayudar y te va a sostener en la lucha contra el pecado. Y cuando vas avanzando en eso y vas entendiendo mejor la realidad de la vida espiritual y cómo la santificación progresiva se hace tangible, se hace material en tu vida, te vas a dar cuenta que no fuimos diseñados para crecer solos. Todo lo contrario, fuimos diseñados para crecer en comunidad, en comunidad. Ahí Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante, nos va a decir cómo se restaura una persona, cómo una persona puede ser restaurada. Y es claro el pasaje, ¿no? Acompáñenme ahí a Gálatas. Fíjense cómo la iglesia es requerida para esta tarea, ¿no? De restauración. Gálatas 6 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. De acuerdo a ese versículo que les acabo de leer, ¿es posible que un creyente pueda restaurarse solo? No, no se puede restaurar solo, ¿no? ¿Qué se requiere para que un creyente sea restaurado? La iglesia, el cuerpo. Y no solamente la iglesia, estas personas que son maduras espiritualmente tienen que restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero después va a decir, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esta persona madura que está restaurando a la otra persona, ¿cómo lo tiene que hacer? Con mansedumbre, entendiendo que también necesita o va a necesitar la restauración. Quizá no en ese pecado que está restaurando el hermano, o quizás sí, pero en otros pecados va a necesitar de ese hermano que también lo restaure. O sea, Dios diseñó nuestra vida espiritual para luchar juntos contra el pecado.
La batalla contra el pecado tiene una parte en la cual nosotros tenemos que tomar decisiones, pero también tiene una parte muy importante y la tenemos que abrazar y creer, que tiene que ver con cómo voy a batallar contra el pecado en comunidad, como iglesia, ¿no? Cómo vamos a abrir nuestro corazón y confesar nuestros pecados. Entonces, por eso hay un aspecto de la confesión que la hago delante de Dios. Y le digo a Dios, contra ti solo he pecado. Entiendo que en esencia el pecado siempre es contra Dios, pero hay una parte en nuestra confesión que tiene que ser expuesta ante otros creyentes, porque son los que me van a pedir cuenta, son los que me van a preguntar, son los que van a corregirme si realmente estoy confesando bíblicamente el pecado. Mira, muchas veces sabemos que estamos mal y cuando hablamos con otro creyente y le decimos, sí, el problema mío es tal, estoy, eh, estoy siendo tentado porque recibo esta influencia o lo que fuera, ¿no? Y quizás estás articulando mal tu pecado, estás definiendo mal el pecado, no estás viendo la raíz, no estás viendo la manifestación de ese pecado, y ese creyente al cual le estás confesando te puede ayudar a ver bien tu pecado, a ver bien el motivo quizá de tu tristeza, a aplicar la medicina correcta para tratar con ese pecado. Por eso, hermanos, no tenemos que confiarnos solamente en nuestros criterios, sino que tenemos que abrir nuestro corazón y ver si quizá es así, como yo lo estoy viendo a esto, a este problema, abrir el corazón y ahí vamos a ser ayudados. Pero entonces, en primer lugar, vimos la necesidad de la confesión. Necesitamos confesar el pecado y esto no solamente es necesario para la salvación, sino para la santificación. La confesión honesta no es fácil, pero es necesaria. Es imposible cambiar sin la confesión. Debemos confesar a Dios, debemos confesar a las personas afectadas. Fuimos creados para crecer en comunidad. Pero veamos la práctica de la confesión. Y pensemos, en primer lugar, algunas razones por las que no confesamos. ¿Por qué no confesamos? Bueno, a veces está esa vergüenza, ¿no? No confieso porque tengo vergüenza. Y la realidad es que cuando uno dice, bueno, tiene vergüenza esta persona, ¿qué le vamos a decir? Si tenía vergüenza, hay que ayudarla a no tener vergüenza. ¿Qué opinan? Hay que ayudarla a no tener vergüenza, ¿no? A ser sincero, a tratar con el orgullo. Muy bien, Nadia. Porque en realidad la vergüenza está enraizada en ese orgullo, ¿no? ¿Por qué tiene vergüenza una persona? No quiere quedar mal. ¿Y por qué no quiere quedar mal? Por el orgullo, por su imagen, porque se ve dañada su reputación. Y a veces una forma orgullosa de confesar es, bueno, yo sé que me enojé, pero bueno, el Señor me perdona y todos tenemos fallas, pero bueno, hay que seguir adelante. Pero bueno, yo estoy tratando con mi enojo o con lo que fuera, ¿no? Eso no es una forma honesta de confesar. Tenés que confesar con expresiones abiertas a que vos seas evaluado en la confesión. Y una de las razones por las cuales, y quizás sea la principal, es el orgullo de nuestro corazón. No queremos estar ahí abajo. O sea, no nos gusta esa posición. De decir, no, ¿por qué me tengo que humillar delante de otra persona? Bueno, si no creemos que hemos abrazado el Evangelio y que parte de creer en Cristo es entrar a una familia que nos va a ayudar a batallar juntos contra el pecado, entonces siempre el orgullo va a determinar una vida secreta, va a propagar eso. Otra de las cosas por las cuales no confesamos es por temor al hombre y la falta de temor a Dios, ¿no? Eso es algo que nos impide. Tenemos miedo del hombre. Lo que el hombre me pueda decir, hacer, quitar. Y en realidad eso lo único que evidencia es falta de temor a Dios. Entonces yo puedo seguir con mis pecados sin confesarlo y mostrar una apariencia externa y de esa manera quedar bien delante de las personas, aunque estoy siendo desaprobado por Dios.
Eso es legalismo, por ejemplo, porque no hay una realidad interna en mi corazón que demuestre esa expresión externa, ¿no? O sea, no se sostiene una vida así. Y el temor al hombre es sinónimo de falta de temor a Dios y eso nos lleva a no confesar. Pero otra de las cosas que también está enraizada en el orgullo es el amor al mundo y el miedo a perder las cosas que queremos conservar, ¿no? Cuando somos confrontados o cuando decimos, bueno, yo reconozco que, eh, no sé, vivo una vida desordenada. ¿Qué tengo que hacer para ordenar mi vida? Y la verdad que no sé cuántos estaríamos dispuestos a decir eso, ¿no? Si estamos viviendo una vida desordenada. Porque, ¿cuál es el miedo ahí? ¿Cuál puede ser el miedo? Que me empiecen a quitar cosas que yo amo, que me mantienen en desorden, pero que en realidad no reflejan la gloria de Dios. Entonces, parte de la no confesión, de no admitir mi falla delante de Dios, es no querer perder las cosas que amo. Es miedo a perder las cosas del mundo. Pero Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, todo pasa, ¿no? Los deseos, todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Al final lo mejor es hacer la voluntad de Dios, confesar el pecado y no amar aquellas cosas que podemos pensar que vamos a perder al confesarlas. Y te digo, cuando pensamos en el mundo, claro, nosotros enseguida lo asociamos con los pecados que están en el mundo. Pero en realidad deberíamos pensar en todo lo que está en el mundo. Todas aquellas cosas que pertenecen a esta vida, que queremos conservar. Y a veces esas cosas que pertenecen a esta vida son buenas, son legítimas y deberíamos anhelarlas, pero son de esta vida, son de esta vida. A veces la confesión va a hacer que muchos pierdan un trabajo. ¿Y el trabajo es algo malo? No, pero al final el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Capaz un robo en el trabajo es algo que hay que confesar, algo que no se tomó con la seriedad adecuada y eso trae consecuencias. Te van a despedir. Ahora tu familia, ¿cómo la vas a sustentar? Pero son las consecuencias del pecado. Y es el temor a veces a las consecuencias lo que me impide la confesión honesta. Pero hay que hacerlo igual. De todas formas hay que hacerlo. Debemos confesar, aunque incluso, bueno, estamos leyendo con algunos muchachos un libro que hablaba de la confesión, ¿no? Y habían, la policía había encontrado a un hombre consumiendo pornografía infantil y habían cometido algunos errores en el proceso de allanamiento los policías. Y los abogados le decían a este hombre, si decís que sos inocente, ya está, quedás libre, sos inocente y listo. No pasa nada porque ellos cometieron muchos errores. Y fue a este pastor, el hombre que había sido acusado, que había sido encontrado con esto, y le preguntó qué tenía que hacer, porque voy a ir a la cárcel si no. Y les dijo, mirá, tenés que hacer lo que es justo, lo que es correcto, y confesar que hiciste eso, que cometiste ese pecado. Eso es lo que debes hacer delante de Dios. Y vos decís, pero este hombre tiene familia, ahora va a ir a la cárcel. Pero lo importante es que él va a salvar su alma, porque él es un creyente verdadero, y si es un creyente verdadero va a confesar, va a estar dispuesto a confesar igual, no importan las consecuencias. Pero si él ama el mundo, si ama las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en él. La falta de confesión va a evidenciar en la vida de una persona que no tiene el amor de Dios en su vida. Entonces va a estar dispuesto a hacer todo lo que tenga que hacer, por más que a veces implique perder. Porque a veces uno lo mira en, en rangos menores y lo aceptás enseguida, ¿no? Pero el ejemplo que te acabo de poner, pues sí, pero ya entendió que estaba mal lo que tenía que hacer. Sí, pero tiene que afrontar las consecuencias ahora.
Si hizo eso, lo tiene que confesar. Y tiene que pagar las consecuencias, ¿no? Otra de las razones por las cuales no confesamos es por la excusa esta de falta de confianza en las personas. Y es cierto que la confianza es algo que se tarda mucho en construir, pero es algo que se pierde en milésimas de segundo, ¿no? Es verdad eso, pero siempre el Señor provee en su gracia personas maduras en las cuales se puede confiar. Y sabes, en la confesión lo que se busca no es guardar un secreto. No buscamos guardar un secreto cuando le confesamos a alguien algo o cuando alguien me confiesa algo. Lo que buscamos es la santidad, ¿no? Capaz le confesas algo a una persona y esta persona no puede decir, bueno, mira, te prometo que esto no se lo voy a contar a nadie. Capaz le estás contando que asesinaste a una persona. ¿Y qué tiene que hacer él, esa persona? Animarte a confesar y a buscar la ayuda, todo lo que pueda, para que vos abandones ese pecado. Y a veces tenés que buscar recursos, buscar la manera, involucrar a otras personas. Claro, esto no es ventilar todo y sacar toda la luz, porque hay cosas que no son necesarias, ¿no? Que todo el mundo sepa. Pero en la medida de que sea necesario, se tienen que involucrar diferentes personas que pueden ayudar. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo es acallar mi conciencia diciendo esto que hice mal? No, sacar esto de mi corazón, matar el pecado en mi vida, ¿no? Entonces debemos superar eso, ¿no? Ahora vemos algunas razones por las cuales no confesamos. Veamos algunas cosas más. Principios para practicar la confesión. ¿Cómo deberíamos confesar? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es confesar lo antes posible. Confesar lo antes posible. Deberíamos confesar inmediatamente cuando pecamos. He tratado con varias personas en cuanto a esto y muchas veces se confiesa el pecado, pero superado. Como que ya hace 2 semanas me pasó esto, hace un mes, hace un año. Viví así, esto tenía. Y la persona siente que está viviendo una vida de rendición de cuentas, pero eso es una irrealidad, es una ilusión eso. Lo que tenemos que hacer con el pecado es confesarlo lo más pronto posible. Ni bien pecamos. ¿Qué ganamos en no confesar? ¿Cuál es la ganancia en guardar el pecado? Ninguna, pero sí hay una pérdida. Mira, lo que hacemos cuando prolongamos nuestra confesión es acomodar las cosas y justificar las cosas. No, voy a confesar, sí, voy a confesar, pero voy a decir estas palabras, vas midiendo, vas teniendo como un monólogo, un discurso, vas preparando todo. Y la verdad es que cuando lo confesás, sale tan pulida la confesión que pierde valor. La confesión tiene que ser así, lo más pronto posible, sin estar calculando, bueno, si yo lo confieso de esta manera, la verdad voy a quedar re mal. Lo confieso de esta manera y quedo como una persona que confiesa y no quedo tan mal. Pero así no debería ser la confesión. Mucho cálculo cuando tenemos que confesar algo. Estamos calculando todo, midiendo a cuentagota todas las palabras que vamos a decir. Y la realidad es que esto no es así. ¿Te acordás Josué capítulo 7? La familia de Acán. O sea, todas las oportunidades que el Señor fue acercando para que él pueda confesar su pecado. Y primero se presenta esto delante del Señor. Listo, ya está. Perdimos con la guerra por causa de haber robado. O sea, alguien tomó del anatema. ¿Y quién había tomado? Acán. Él lo sabía. En ese momento debería haber confesado. Y no sé, quizás las consecuencias hubiesen sido otras. Pero él fue postergando su confesión. Él se elige la familia de Judá. Después se elige específicamente una de las familias de Judá, hasta que se termina cayendo la suerte en él, ¿no? ¿Y cuál fue la consecuencia? Que fue apedreado. Y es tremendo, ¿no? Todo eso, ¿qué hace? Genera distancias. A veces la falta de confesión revela
una rebeldía oculta delante de Dios que termina siendo peor que el pecado mismo. Es más difícil a veces tratar con la falta de confesión inmediata que con el pecado. ¿Qué lleva a esta persona a ocultar el pecado? A guardarlo. El segundo principio para la confesión tiene que ser: confiesa tu pecado a todos los que han sido afectados por el pecado. Debemos confesar el pecado a quienes hemos ofendido por el pecado, en primer lugar, ¿no? No pueden quedar eh, exentos de esta confesión. Y debemos decirle: te fallamos. Si se lo tenemos que decir a un hermano de la iglesia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a un empleador, a quien sea, debemos confesar el pecado a todos los que hemos afectado. Fue específico el hijo pródigo en ir al padre y decir: contra ti he pecado, contra el cielo y contra ti. Aun cuando las personas que hemos afectado ni siquiera se den cuenta, ¿no?, de que lo hemos hecho. No, pero yo hice esto en oculto y esta persona que afecté no lo sabe. Así que no necesito confesarle. Debemos hacerlo igual. Rebe. Ujú. ¿Cómo que tenías un novio en común? Ah, no, no, sí, sí. No, no es necesario, porque lo que hay que tratar, claro, lo que me refiero es, por ejemplo, em, bueno, justo estamos leyendo un libro que también habla de la lujuria y, y vamos a suponer que el esposo o la esposa está consumiendo pornografía a ocultas. Nadie se entera. Ni el esposo ni la esposa no se enteran. ¿Lo tiene que confesar? ¿Se lo tiene que confesar a la esposa o al esposo? Sí. Porque ¿qué estuvo haciendo la persona? No, pero ¿cuál es el pecado? Adulterio. O sea, estuvo adulterando. Entonces, como sea, lo tiene que confesar. ¿Y esto qué va a producir? Bueno, va a traer sus consecuencias. Pero esta persona no se aferra a una vida oculta, secreta, donde él dice: bueno, en realidad ni sabe, lo que voy a hacer es generar problemas, conflictos en el hogar, crear desconfianza. Bueno, la persona que lo confiesa humildemente lo que hace es abrazar eso como la consecuencia de su pecado. Pero no vamos a ahora buscando, ahora vamos a ver un poco ese principio, lo que preguntó Rebe, si es que lo tengo que buscar a esa persona. Y no, porque ahí sería, ya excede a mi relación con la cual yo frecuento, a mi relación con la cual yo dependo. Ya no está en mi contexto esa persona. Y aún sería imprudente hacerlo. Sería imprudente en ese caso particular que vos me mencionás, ¿no? Yo puedo orar por esa persona para que Dios la salve y ver, bueno, yo en mi vida de no creyente o creyente estando en pecado, dañé a muchas personas y a veces no está la posibilidad para ir a buscar a todas, ¿no? Pero dentro de lo posible, sí, es como la prioridad y después hay excepciones. Esa es una excepción, ¿no? Y ahora entra otra cosa en juego. Confiesa a personas maduras el pecado. Confiesa a personas maduras. Dios ha dado regalos a la iglesia, a la comunidad de los creyentes, para que podamos confesar esos pecados. Es necesario, hermanos. Es necesario confesar, porque esas personas, te repito, son las que te van a guiar en dirección bíblicamente, te van a llevar a pensar bíblicamente en cuanto al pecado. No van a estar apurados por querer, listo, lo superamos y ya está, sino que van a tratar con el corazón para que el pecado sea abandonado en toda su expresión, ¿no? Entonces hay que confesar el pecado a personas maduras. Em,
Incluso, bueno, ahora vamos a ver otra cosa práctica en cuanto a la confesión a otras personas, pero confiesa sin dar detalles explícitos, sin dar detalles explícitos. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que pusimos del matrimonio donde el marido está mirando pornografía, ¿no? ¿Y qué va a querer saber la mujer? Va a querer saber todos los detalles. Sin embargo, él tiene que decirle que cayó en ese pecado de lujuria y ya está. Se acabó la historia. No hay más detalles para confesar. Por más que le quiera preguntar, no hay... Listo, los detalles no son necesarios. Lo único que hacen es crear confusión y traer más dolor innecesario. Innecesario. Entonces hay que mantenerse una postura firme de no dar detalles explícitos en cuanto al pecado. Pero hay que ser lo suficientemente honesto como para dar toda la información necesaria. Hay que dar toda la información necesaria. Lo que no es necesario, pero hay información que es necesaria, que hay que decirla. A veces hay que dar detalles acerca de personas que están involucradas en el proceso de la tentación y no solamente decir, bueno, estoy siendo tentado. A veces hay que dar incluso hasta el nombre de una persona para que esa persona pueda ser ayudada, ¿no? En forma práctica. Pero no decir, no sé, la persona siente lujuria y bueno, quizás fue necesario decir por quién sentía lujuria, pero no estar explicando, no, porque me gusta esto y aquello y lo otro. Eso ya es, ni aún sin nombre, dice Efesios, ¿no? Eso es innecesario, totalmente innecesario, ¿no? Entonces, hay que cuidar el corazón. Por eso cuando hablamos de una confesión abierta, no estamos hablando de una confesión imprudente, sino de una confesión abierta. Decir, bueno, soy honesto con mi pecado, en exponer mi pecado. Y soy sincero y pronto para hacerlo, ¿no? Confiesa con el objetivo de ser restaurado. Te dije, no con el objetivo de, listo, ya dije lo que me pasaba. Y ahora que nadie más me pregunte. Una sola vez voy a decir esto y ya nunca más. No. Confesá y esperá que te restauren. Esperá que se trate con tu pecado. Ese tiene que ser el objetivo. No confieso nuevamente para sacarme esta carga que tenía adentro y ya está, sino para ser restaurado. Confesá sin dar ninguna excusa. No pongas una excusa por el pecado. Bueno, yo hice esto, pero bueno, si hubiese obtenido aquello, ¿no? No hubiese caído. No, sos pecador y eso estaba en tu corazón. Lo que sea que estaba en el corazón, ¿no? Y otro principio es confiesa con la disposición a aceptar las consecuencias de tu pecado. Son consecuencias. No hay tiempo, pero hay una ilustración que quería leerles, pero claro, va a haber dolor, personas que además van a llorar, lo van a lamentar. La iglesia también puede ser muy lastimada con el pecado, pero tenemos que confesar, aceptando todo eso como consecuencia de nuestro pecado. Al final, amar a esas personas va a ser demostrado en la manera en que yo confieso, no en la manera que yo oculto. Porque eso sería como tener mi propio sistema de amor para con los demás, ¿no? Y no tiene ningún sentido. A veces no confesamos porque pensamos que esta es una forma de proteger, de amar. Y es mentira. No hay ninguna virtud, ningún valor en la falta de confesión. No estás amando a la persona. La amás cuando no estás pecando, no cuando no estás confesando el pecado. Y eso lo que crea son distancias, ¿no? Así que tenemos que crecer en instrucción sobre lo que es la confesión bíblica, ¿no? Por ejemplo, algo práctico, ¿cómo podemos exponer nuestro pecado en los grupos pequeños cuando nos juntamos? De forma prudente, pero de forma sabia, ¿no? De forma en la cual funcione. Pero no solamente quedarnos ahí,
sino como hombres, buscar a otros hombres y seguir abriendo nuestro corazón. Las mujeres lo mismo, buscar esa dinámica de rendición de cuentas, de una vida de confesión abierta, ¿no? Entonces necesitamos más instrucción sobre este tema, ¿no? De cómo hacerlo. Tenemos que entender y en compañía de personas maduras, ver cómo tratamos con el pecado, ¿no? Y cómo tratamos con las personas que han sido afectadas por nuestros pecados. Rebe hacía una pregunta. ¿Tengo que confesarle a un ex novio que yo tenía allá por el... Nada, nada. Entonces, tenemos que buscar la guía para eso. No me mando solo en forma imprudente a decir, a encarar a esta persona que creo que afecté. Porque ahí nuevamente se muestra mi orgullo, mi independencia, pero mi falta de dependencia en la comunidad del pueblo de Dios. Busco una persona madura, pregunto sobre esto, qué es lo mejor, qué es lo más prudente, cómo lo tengo que hacer y me dejo guiar por eso. Incluso al ir a confesar un pecado, hablamos de la pornografía, del adulterio. ¿Cómo le digo esto a mi esposa, a mi esposo? Bueno, usa al pueblo de Dios para eso. Como hombre quizás necesite ser acompañado por una persona madura para confesar el pecado. Y eso te puede ayudar en dos sentidos, ¿no? Que son muy importantes. Primero te puede ayudar a vos a ser honesto en cuanto al pecado. Y en segundo lugar, puede ayudar a la otra persona que es pecadora a no estar preguntando cosas que no necesita preguntar. Entonces, a veces necesitamos ese acompañamiento para confesar el pecado, ¿no? Ese aliento no está mal. No es que tenemos que, bueno, ya está, ya lo entendí, listo, yo lo voy a poder hacer y voy adelante siempre. No, no. O sea, depender de otro hermano, de otra hermana, eh, no es una debilidad. O expresa una debilidad que es bueno que otro hermano la pueda suplir, ¿no? Y tiene muchísimo valor eso. Tenemos que reconocer constantemente pecados que hemos estado encubriendo, que no hemos tratado con diligencia, ¿no? La confesión tiene que ser determinada, específicamente, ¿no? Si estás hablando con una persona que tiene que confesar el pecado, tenés que pedir día, hora, fecha, lugar y preguntar. ¿Ya confesaste? ¿Dijiste que lo ibas a hacer en este momento? Y si la persona no confiesa, no confiesa, no confiesa, bueno, hay que tomar otra medida. Yo te voy a ayudar y vamos a hacer esto. Pero hay que tomar una resolución, ¿no? En el asunto. Y en esto también surge el poder acompañarnos mutuamente. Así que, ¿alguna pregunta? Tan tensos, los siento tensionados. Siento tensión en el ambiente. Ujú, ujú. Sí, sí. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, pienso que sí. Es necesario eso, afirmarnos en la dependencia. Y depende del pecado. Depende del pecado. Pero a veces tiene que ver con algunas cosas no puedes hacer por un tiempo.
para poder tratar con el pecado del corazón. De acuerdo a tu rol en la iglesia, vas a poder estar habilitado para ciertas cosas o para otras no. Eh, hay consecuencias de todo tipo, como te decía también en un momento, o sea, la cárcel puede ser una consecuencia, el pagar una multa puede ser una consecuencia, que te echen del trabajo puede ser una consecuencia. Que tu esposa te diga, bueno, no vas a dormir en esta cama, puede ser una consecuencia. Sí, puede ser una consecuencia del pecado. Vos pecaste, así que vos decís, bueno, voy a afrontar esta consecuencia. Lo que sí, y todo eso sí, no, entonces ni loco confieso el pecado. O sea, lo que muestra es el amor al mundo y la falta de arrepentimiento. Es duro, es difícil, pero es el único camino posible para obtener todo el beneficio de parte de Dios. La misericordia. Alcanzará misericordia, dice. El que los confiesa y se aparta, no alcanzará misericordia. Y en Juan habla del perdón de Dios. O sea, una persona no va a ser perdonada. Y lo más peligroso de la falta de confesión es que Juan lo pone como una marca de un verdadero hijo de Dios. O sea, si una persona se empecina en ocultar el pecado, Juan va a decir, un creyente no oculta el pecado. Un creyente confiesa el pecado. Y vos decís, ahí ya es más que una recomendación. Ahí ya es parte de mi identidad. O revela que entonces no pertenezco al pueblo de Dios. Por eso es tan importante la confesión. Pero bueno, esta lección lo que intenta hacer es buscar la manera práctica en cómo podemos hacer esto eh, de forma madura, espiritual, guiada, ¿no? Y bueno, necesitamos crecer en cuanto a este tema, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ujú. Sí. Y bueno, vos le mostrás con amor, tu objetivo sería ganarlo, de decir ganar a tu hermano, eh, pero no reconoce, entonces lo que haces es traes a otra persona para que él pueda ser testigo de esta falta de arrepentimiento en la vida de él e intentan ganar al hermano. Si ese patrón sigue con mucho amor y claridad bíblica, ¿no? No es el amor, no me refiero, ay, dale, hermanito, no. El amor tiene que ver en cómo yo voy a estudiar el pasaje para prepararme y para confrontar la vida de esta persona, pero ser diligente en cómo lo voy a hacer y acompañar a esa persona. Y no lo hace, lo que hace es la congregación ahora entera, es el momento de que todos los creyentes de la iglesia, la comunidad entera, le exhorte a este hermano. Y pasa un tiempo y este hermano no se quiere arrepentir de este patrón que tiene, o de lo que hizo, de ese hecho. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay un mandamiento de parte de Dios, tenerlo por gentil y publicano. Ahora esta persona no es parte del pueblo de Dios. No es que perdió la salvación, reconocemos que él nunca fue salvo, porque es una vida de... No está arrepentida la persona, una y otra vez, ¿no? Así que sería el proceso bíblico de la disciplina en cuanto al pecado. Sí, exacto. Sí, 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 sí. Ujú. Sí, 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 exacto. Ganar al hermano tiene que ver con eso. Sí, es verdad eso. Es buen punto ese. A veces se cree que ganar al hermano es que el hermano esté ahí nada más.
bueno, listo, lo aceptamos, así. Lo más importante no es que haya pecado, lo más importante es que está con nosotros, lo ganamos. No, 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 no. Es el pecado. Bueno, sí, está ahí, se va al infierno, porque una vida de falta de arrepentimiento manifiesta que no es un hijo de Dios. Y sí, pero está ahí. ¿Y de qué te sirve que esté ahí? No sirve de nada, no tiene ningún valor eterno eso, ¿no? Así que bueno, espero que Dios nos dé gracia para seguir avanzando en nuestra vida en cuanto a este tema, ¿no? Tareita para la semana que viene. ¿Por qué es importante la confesión? Primer pregunta. ¿Cuál es el principio, cuál es el principal motivo que lleva a una persona a no confesar? Y mencione 4 principios a tener en cuenta a la hora de practicar la confesión. ¿Anotó todo? Mencione 4 principios a tener en cuenta a la hora de practicar la confesión. ¿Albert anotó todo? Ah, ¿ya tiene secretaria? Bueno, vamos a empezar por usted el domingo, ¿ah? Está ahí calentito con sus manitos el hombre. Bueno, la ayuda idónea, ¿ves? El valor de la ayuda idónea. ¿Cuál? ¿Todo el principio de las 9? ¿De qué decís vos? Ah, la pregunta. Mencione 4 principios a tener en cuenta a la hora de practicar la confesión. Ay, mi papá también, ¿eh? Con su secretaria. Sí, puede ser. Acá no, no pregunto algo de ejemplo, sino por qué es importante la confesión. Ajá, sí. ¿Cuál es el principal motivo que lleva a una persona a no confesar? Y mencione 4 principios a tener en cuenta a la hora de practicar la confesión. ¿Cuál es el principal motivo que lleva a una persona a no confesar? Sí, tenés razón, ¿Cuál es el principal motivo que lleva a una persona a no confesar? Siempre. Bueno, vamos a orar y terminamos. Después les subo las preguntas igual, solo para que estén atentos nada más. Señor, gracias por este tiempo, por el privilegio que tú nos das de exponernos a tu palabra, la verdad, Señor, y por, Señor, corazones que abracen este medio de gracia que es la confesión, Padre. Necesitamos eh, matar la incredulidad de nuestro corazón, Señor, que nos impide muchas veces una confesión pronta, inmediata y, Señor, estamos propensos a creer tantas mentiras por las cuales no confesar el pecado, Señor, a ti y a otro hermano. Pero danos la gracia, Señor, para poder entender que esta es el único camino de la misericordia, del perdón, de la restauración. Y esto, Señor, nos va a traer tanta recompensa eterna, porque da honor a tu nombre, da gloria a tu nombre, Señor. Danos la gracia para avanzar en esta área. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.